Los elementos están en muchas partes. En la comida, en el aire, en el agua. Una gran parte de ellos se encuentran en la naturaleza, mientras que otra es de fabricación humana. En la tabla periódica hay 118 elementos. Cada uno tiene su propia historia, su función y su origen. Oro, plata, cobre, plomo y mercurio. Ya eran elementos conocidos en la antigüedad, pero Gellibrand fue el primero en hacer un descubrimiento científico de un elemento. Sucedió en el siglo XVII después de Cristo. Él descubrió el fósforo. En 1830 ya se conocían 55 elementos. La palabra elemento viene del latín elementum y con ella del italiano elemento. En 1789, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras, que fue rechazada porque tenía muchas diferencias en las propiedades físicas como en las químicas. Pasó el siglo y los químicos buscaban un esquema de clasificación más preciso. Johann Wolfgang Dobereiner intentó agrupar los elementos. Explicó que el peso atómico de los elementos extremos es parecido al elemento en medio, se conoció como la ley de Trivias. En 1869, el profesor de química Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica en Alemania. Por esta fecha ya habían 63 elementos. Julius Lothar Meyer había creado una versión ampliada de la tabla periódica, basados en la periodicidad de volúmenes atómicos en función de la masa atómica de los elementos. Los dos químicos Dmitri y Meyer ubicaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas. Construyeron sus tablas haciendo una lista de los elementos en filas en función de su peso atómico. La tabla de Mendeleev fue aceptada a partir de que dejara huecos cuando parecían que el elemento correspondiente todavía no había sido descubierto, e ignorar el orden sugerido por los pesos atómicos, y cambiar los elementos adyacentes, como telurio y yodo, para clasificarlo mejor en familias químicas. En 1871, Mendeleev publicó su tabla periódica en una nueva forma, con grupos de elementos similares dispuestos en columnas en lugar de filas. Los elementos están ordenados por su número atómico, que es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. La tabla periódica está dividida por periodos y grupos. Cada elemento tiene su propio símbolo, para poder identificarlo en cualquier idioma. El número que se encuentra arriba del símbolo es el número atómico, y el número que se encuentra abajo del símbolo es el peso atómico, que es el promedio de la masa de los átomos diferentes que puede tener. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. Tiene los átomos más simples de todos con un protón y un electrón. Debajo del hidrógeno se encuentran los metales alcalinos, cuyo nombre se debe a cómo reaccionan con el agua. Después tenemos a los metales alcalino-terreos. Este grupo tiene metales reactivos. Al lado se encuentran los metales de transición. Y más abajo encontramos los lantánidos y los actínidos. Después están los grupos del boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y por último están los halógenos y los gases nobles. Los elementos se pueden unir de diferentes formas, para formar compuestos como el cloruro de sodio, el H2O, etc.